Hoy vamos a explorar la increíble historia de Villa Clarín. Es la historia de una comunidad en Colombia que nació de la violencia, pero también de la esperanza. Y ojo, porque su trayectoria nos deja una lección importantísima sobre qué significa, de verdad, ayudar a alguien. Y aquí está la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que una comunidad que demuestra ser súper resiliente acabe cayendo en un ciclo de dependencia? Vamos a pararnos a pensar en esto, porque es la clave de todo. ¿Qué pasa cuando la ayuda, que se supone que tiene que levantar a la gente, en realidad les quita la fuerza que ya tenían? Porque claro, la historia de Villa Clarín no es un caso aislado, para nada. Es como un espejo de las luchas de toda Colombia. Y las lecciones que nos deja son duras, pero nos obligan a replantearnos qué hace falta de verdad para reconstruir una comunidad desde sus cimientos. Venga, pues vamos al acto 1. Vamos a ver cómo empezó todo, cómo de las cenizas puede surgir algo verdaderamente resiliente. Es que Villa Clarín tiene lo que se llama una historia doble. Y esto es muy interesante. Por un lado, tienes a gente que llega huyendo del puro horror, de la violencia paramilitar, de masacres como la de Nueva Venecia. Pero por otro, tienes a personas que llegan buscando una oportunidad, sin más, un sitio donde empezar de cero. Y esa mezcla, esa dualidad, es lo que forja el carácter de este lugar. A ver, imaginemos la situación en esos primeros años, entre el 2000 y el 2005. Llegan familias sin absolutamente nada. El entorno es hostil y el Estado, pues, brilla por su ausencia. ¿Y qué hacen? Se organizan. Se convierten en su propio motor, comparten lo poco que tienen, construyen casas con lo que encuentran, se las ingenian para tener agua, para que los niños estudien. Es un ejemplo increíble de autogestión. ¿Y cuál era el secreto de esa fortaleza? Pues mirad, era el tejido social, la confianza entre vecinos. Había solidaridad, cooperación, surgieron líderes de forma natural, gente a la que los demás respetaban y cedían. No se trataba solo de sobrevivir el día a día, ¿qué va? Estaban construyendo una comunidad de verdad, con sus propias soluciones. Y entonces llegó la ayuda. Y aquí, en este segundo acto, es donde la historia da un giro completamente inesperado. Lo que parecía una bendición acabó convirtiéndose en una paradoja. Para entender lo que pasó, tenemos que hablar de un concepto clave, el asistencialismo. Ojo, que la intención es buena, ¿eh? Se trata de dar recursos para solucionar un problema ya. El lío viene cuando esa ayuda se convierte en la única forma de hacer las cosas y no se enseña a la comunidad a valerse por sí misma. Ahí es cuando, sin querer, se crea dependencia. Y esto, la verdad, es la parte más triste de la historia. Llegó ayuda del gobierno, de ONGs, todo con la mejor intención del mundo. Pero, en vez de fijarse en cómo se organizaba la gente y apoyar eso, llegaron e impusieron sus propias reglas, su propia forma de hacer las cosas. Y al hacerlo, empezaron poco a poco a deshacer todo lo que la comunidad había construido. Fue un desmantelamiento paso a paso, casi sin que se dieran cuenta. De repente, los líderes que todo el mundo respetaba, los líderes naturales, quedaron a un lado. Se crearon juntas formales y éstas se convirtieron en un foco de conflictos, de yo te doy si tú me votas. La gente dejó de buscarse la vida por sí misma para pasar a esperar a que les dieran las cosas. La confianza se fue rompiendo. Es que este es el meollo de la cuestión. Cuando institucionalizas el liderazgo así, de golpe, sin preparar a la gente, lo que consigues es reforzar las desigualdades que ya existen y en el proceso te cargas el sentimiento de pertenencia, la solidaridad. Es dinamita para la cohesión social. Vale. Pero el asistencialismo no es el único villano de esta historia. Hay algo más profundo. Un problema de fondo, una barrera cultural que la ayuda externa simplemente no supo ver. Y lo que es peor, acabó haciéndola más fuerte. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, el dejao. A ver, que nadie se confunda, esto no es pereza, ni mucho menos. Es algo mucho más complejo. Es una adaptación cultural, una forma de sobrevivir cuando llevas muchísimo tiempo pasándolo mal. Es resignación, pasividad. Cuando el futuro siempre parece negro, ¿para qué planificar? Te centras en sobrevivir hoy, y ya. El cambio es brutal. Fijaos, pasaron de la autogestión, de la solidaridad, de mirar al futuro, a la pasividad, al individualismo, a vivir al día y a depender de otros. Como decíamos, el asistencialismo no inventó al dejao, pero desde luego le dio de comer. Lo alimentó y lo hizo más grande. Entonces, claro, te preguntas, ¿y por qué algo que funciona en otros sitios como los microcréditos, aquí fue un fracaso total? ¿Qué pasó? Pues porque el problema no era de dinero, o no solo de dinero. El problema real eran esas barreras invisibles, la desconfianza en todo lo que fuera formal, la falta de planes a largo plazo. El individualismo se comía cualquier proyecto colectivo. Un microcrédito te pide que inviertas en el futuro, pero si tu mentalidad es la de salvar el día de hoy, es que no funciona. Chocan de frente.
estamos hablando de unos $250. Esa era la cifra. En teoría, con eso una familia podía empezar un pequeño negocio, ¿verdad? Pues en la práctica, en Villa Clarín, ese dinero se usaba para las necesidades del día. Comprar comida, pagar una factura, para sobrevivir. Y claro, el ciclo de dependencia, en lugar de romperse, se perpetuaba. Bueno, y después de todo esto, la pregunta es, ¿hay alguna solución? ¿Se puede salir de ahí? Pues parece que sí. Los propios estudios sobre Villa Clarín proponen una alternativa, una forma de construir desde dentro. La idea se llama administración dialógica y es básicamente darle la vuelta a la tortilla. Es un modelo que va de abajo hacia arriba. En lugar de llegar y decir, esto es lo que hay que hacer, se trata de sentarse a hablar con la gente, de escuchar, de valorar lo que ellos ya saben y sobre todo de que sean ellos los protagonistas de su propio cambio. El nuevo enfoque lo cambia todo, como se ve en esta tabla. La comunidad deja de ser un receptor pasivo para ser el protagonista activo. El conocimiento ya no viene solo de los expertos de fuera, sino que se construye con la sabiduría local. El liderazgo no se impone, se reconoce el que es natural y legítimo. Y el objetivo final, pues no es un parche a corto plazo, sino conseguir una autonomía de verdad, a largo plazo. Y esta es, al final, la lección más importante. Los desafíos más gordos no son económicos, son culturales. La transformación de verdad, la que perdura, necesita reconstruir la confianza, necesita líderes auténticos y sobre todo necesita que toda la comunidad comparta una misma visión de futuro. Así que nos vamos con una última pregunta en el aire. ¿Puede una comunidad desaprender la dependencia? ¿Puede recuperar esa fuerza, esa resiliencia con la que nació? Es un reto enorme, desde luego, pero si algo nos enseña su propia historia es que esa capacidad está ahí, dormida. Quizás la clave no es tanto llevar ayuda, sino encontrar la manera de volver a despertarla. Ahí queda la reflexión.